El bloque cultural. En No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Voy a conversar con David Roca Basadre. Él es periodista, escritor, activista ecologista. Trabajó también un tiempo muy largo de su trayectoria por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto es educador, ¿no? Y ha tenido la gentileza esta mañana de darnos unos minutos de su tiempo para contarnos sobre su último libro, Ardientes Anhelos, Historias al Margen, de David Roca Basadre, y que recorre, digamos, varios episodios de su vida contándonos historias con las que él se encontró en el camino y busca proyectar a manera, como él mismo dice, de desahogo, lo que escribe pues desde los 12 años. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. Gusto verte. Buenos días, gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. No, al contrario, a ti por tu tiempo, aquí cumpliendo lo que habíamos quedado. La vez pasada conversamos Sí, de eso vi, eso otra vi. escrito tuyo y quedamos en reunirnos por este libro. Y te agradezco mucho y me ha gustado y quiero recomendarlo, por cierto, esta mañana. David, quisiera comenzar esta parte preguntándote qué te motiva desde tan chico a escribir y a escribir sobre las cosas que, habiendo tú transitado por distintos espacios, porque tú has trabajado, digamos, en Chorrillos, en Villa El Salvador, tu paso por La Victoria como parte de una gestión municipal, bueno, haces un recorrido por la cotidianidad de sectores más altos y, digamos, de economías un poco más pudientes. De hecho, hay un elemento interesante que me gustaría que nos cuentes también sobre dónde es que este libro inicialmente se va gestando, ¿no? Tu paso por Francia. Es decir, hay varias cosas que me gustaría nos puedas de alguna manera como ir mostrando a través de tu interés, ya no solo por vivirlo, sino por escribirlo. ¿Cuándo nace esa vocación por decir, bueno, estas cosas tienen que escribirse y tienen que publicarse? Publicarse es muy reciente, ¿no? Es en realidad ha sido un trabajo más que un trabajo, una manera de yo poder desahogarme, como digo, en la escritura. Mi madre me leía cuando era chico. El primer libro que yo leí en mi vida se llamaba Corazón de Mundo de Amici, me acuerdo que me quedó muy grabado. Y, Claro, claro. mi madre me lo leyó completito. Yo creo que por ahí nació el gusto por leer, y era muy niño en esa época. Y, y cuando tenía 12 años yo no pedí una pelota de fútbol, era muy malo para esas cosas, pedí una máquina de escribir. De hecho, escribo muy mal a mano, porque toda mi vida he escrito a máquina. Y entonces, Bien. eh, eh, hay esta cosa de poder expresarse, escribir, y al leer tú quieres también escribir, ¿no? Y Sí. bueno, luego con el tiempo, las experiencias diversas que me han acompañado me han llevado también a fabular en torno a situaciones que conozco, ¿no? Ujú. Son fábulas, son historias fabuladas, pero son historias todas posibles, ¿no? Son historias que se Sí. dan en diversos escenarios y todas son posibles. Siempre hay una parte autobiográfica que se cuela por ahí, pero en general es ficción, ¿no? Ahora, pero lo interesante, y por eso es que yo recomiendo la publicación también, que son un conjunto de cuentos, más de una docena de cuentos, muy interesantes porque reflejan, es verdad, historias muy concretas, tú dices fabuladas, es verdad, tienen componentes seguramente que incorporan algunos de esos elementos, pero también a veces transitan por líneas muy delgadas en algunos temas también, ¿no? Por ejemplo, en los temas de la niñez y la adolescencia, que son asuntos a veces difíciles de abordar porque se presentan de una manera que uno preferiría no hablar, o los temas vinculados a la relación muy continua, si no sistemática, de determinados personajes con el uso de drogas, por ejemplo, u otras Ajá. historias que se van presentando de amoríos y relaciones a veces no tan sanas, sino por momentos algo bastante tormentosas. Es decir, sí plantea historias que también no dejan de mirar esos límites, digamos, ¿no? Son historias reales, digamos, en cierto sentido, porque allí donde no hay partes, digamos, que han copiado la realidad, hay, lo que se ha fabulado es posible. O sea, nace de una serie de circunstancias que sí se dan. No es que no, no es que no sean reales. Por ejemplo,
Hay un relato al inicio que narra el amor platónico de una niña por otra niña, ¿no? Un amor Sí, lésbico, pero es en el colegio. así es. Obviamente, yo he sido profesor en un colegio. Estas cosas las he visto de lejos. No puedo, pero puedo imaginarme, por el trato que he tenido con niños, puedo imaginarme más o menos cómo anda su imaginario. Y entonces, quizás a la gente no le No, pero además guste esa es una situación, saber estas David, cosas, pero disculpa ocurre. que te interrumpa. Sí, pero disculpa, solo para quedarme en esa historia que efectivamente es la que abre estos cuentos, este libro de cuentos, son historias pues muy reales que pasan. Eso sucede y Claro, sucede con más claro, frecuencia de lo que uno siquiera quiere imaginar a veces. Y sobre eso claro. a veces se tiende a como sacar ese dato de la realidad porque cree que así desaparece la realidad y no necesariamente es así, es parte de la convivencia democrática, cotidiana que hay que generar porque es que así van avanzando las cosas, ¿no? Y hay que enfrentarlas, hay que saber que esas cosas existen y no hay que negarlas, por favor. Entonces, eh, eso me parece a mí que es que me pareció a mí que además creo que yo está narrado de una manera bonita, simpática, además, no, Sí, no es una cosa así. sí, sí, Creo que hay una, sí. claro, yo creo que Y luego, sublima lo que considera parte de la historia tiene que tener ese tipo de trato y plantea las ujú, cosas con, digamos, si quieres, más de otra manera algunos episodios de la propia historia, ¿no? Eso me parece muy interesante. ¿Y cuánto de lo que tú has hecho, porque has transitado varias cosas, ahora nos cuentas que has sido profesor, luego ujú. también fuiste funcionario en La Victoria y hay una historia que se produce en el Cerro El Pino también, que es de lo más Pero no interesante. se Esto menciona, fue no de se material menciona, de pero historia. no menciono explícitamente ese repino, pero eso es lo que me ha inspirado realmente, ¿no? Sí, pero a Esa mí me da la historia, impresión, sí, esa historia, si bien el hecho mismo de la relación entre los dos personajes está inspirada en la película de Kim Vidor, que es una película que me impresionó muchísimo, sin embargo, todos los detalles de la historia son reales, sí los he visto. Yo he visto sí, a esos mototaxistas haciendo piruetas ahí en ese cerro, y algunos efectivamente matándose en el camino, ¿no? Y he visto esos sí, chicos allí efectivamente en situaciones límite y en situaciones en las cuales, digamos, ya casi no hay esperanza y entonces la vida transcurre de esa manera en situaciones muy límite. Entonces, como digo, si bien la historia central es una fábula inspirada más bien en la película, el entorno es totalmente real, ¿no? O sea, sí son cosas que he observado y que he visto y que me han llamado muchísimo la atención en un sitio que mire, yo trabajé ahí en el año 89, 90, 2000 y no ha cambiado nada. sí, Miren en qué pues. momento estamos y no ha cambiado nada, ¿no? Entonces lo que revela pues desinterés también, ¿no? De todo por ver la situación de esas poblaciones que no. Y después se pregunta a la gente por qué hay delincuencia, ¿no? Sí, 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 no, y además creo que una de las virtudes que tiene el libro es que nos transita por escenarios Diversos. sustantivamente distintos en términos Claro. socioeconómicos, en términos, digamos, de perspectiva sobre el propio desarrollo y desempeño de los propios actores de las historias o protagonistas de las historias. Y eso es Ujú. muy interesante también porque es amigable, porque te vincula a historias, pero te vincula también a contextos. Eso es muy Así es. interesante. Tal vez sea bueno, David, contar un poquito sobre lo que terminó empujándote para publicar este libro, porque eso tiene que ver con Francia, donde tú viviste, me parece que 8 o 9 años, y por el vínculo que tienes con amigos tuyos allá que leen tus cuentos como amigos, pero te impulsaron a encaminar esta publicación. Claro, yo los cuentos los circulaba entre amigos y a mí me estaba con el beneplácito de mis amigos y a alguno de ellos se le ocurrió, conoció a alguien que es ahora mi amigo, que te había, es que tiene una historia muy particular, porque él era panadero y se puso a estudiar la traducción y terminó poniendo una editorial. Entonces mi amigo panadero traductor eh, Ah, ah, eh, ah,
No, sí, muy lindo, me gusta, a mí me gusta su anécdota. Y él, pero terminó en Bélgica, ¿no? Sus cursos de traductor. Y él puso una editorial en Normandía y le interesaba mucho la literatura latinoamericana y le llegaron mis cuentos y me escribió y me dijo, yo quiero traducirlos. Y yo, la verdad, le dije, bueno, hice una selección de muchas cosas que tenía y se las mandé. Él retiró una porque le pareció muy francesa, le gustaban todas las cosas. Entonces, la versión peruana tiene un cuento adicional que no está en la traducción francesa, ¿no? Que es Y el que pasa en París. sí, el que pasa en París. Y entonces la, este, lo publicó y cuando ya lo habían publicado, yo había publicado acá con Revuelta un par de libritos que eran una especie de juegos, mitad información periodística y mitad cuento, y que habían salido más o menos bien. Y entonces busqué a David Bayardo, que es el editor, y le dije, ¿y esto te parecería? Porque animado ya, si se está publicando en francés, lo publiquemos en castellano, dije. Y Ujú. lo oyó su comité de lectores y les gustó bien y ahí está. Y entonces salió. Sí, Y fue, y ya quedó, ya quedó. la Eso te quería portada, preguntar, también tiene una historia la portada, una historia propia. Cuenta un poquito ahí está en la pantalla, está bueno, apareciendo. sí, no, la portada tiene que ver primero con que vi una foto de mi amigo Patrick Murayari que era parecida y entonces me hizo pensar que el bloque de cuentos al que más cariño le tengo, al bloque de cuentos, es al que refleja mi trayectoria en los cerros de Chorrillos, con los chicos de Chorrillos, y Sí. entonces, donde hay varias historias ahí que son historias de adolescentes con los que yo trabajé, y entonces le dije que quería que la portada reflejara un poco eso, ¿no? Ese fragmento, digamos, ese grupo de cuentos de allí, ¿no? Sí. Y eso, bueno, y el artista lo vi, me parece, es una bonita portada. Sí, sí, Este, sí, una y, muy bonita portada. Una bonita portada y sí, que expresa bastante bien o condensa bastante bien esa suma de historias que presentas efectivamente de tu trabajo sí, en ese sector de Chorrillos que nos mencionas. Pues bueno, yo estoy sí, contento de que hayamos podido conversar y de recomendar el libro. Quisiera pedirte, si es posible, sí. David, que tú mismo puedas invitar a quienes nos siguen a que lean el libro, junto con lo que ya hemos conversado ahora. ¿Qué más le dirías? ¿Qué le dirías a alguien que te pregunta, David, ¿y tu libro por qué? De repente algunos ya te conocen, seguramente algunos han leído cosas que tú has escrito antes y de pronto hay personas que recién te están conociendo y quisieran aproximarse. Ya para cerrar, digamos, y dinos dónde lo pueden comprar. Saludo, por supuesto, a la Revuelta Editores por haberlo publicado. Eso también hay que siempre decir en un país donde la apuesta editorial es difícil, creo que es valiente y en este caso acertado esta apuesta. Pero para terminar con tu invitación directa, David, por favor. Sí, bueno, sí, claro, me encantaría que pudieran leer las narraciones que expresan, y yo creo que expresan un paneo general de diversos sectores sociales de Lima y además cómo se entrecruzan entre ellos, ¿no? Y hay, incluso hay una historia ahí, hay una historia ahí que tiene hay una historia que está dividida en años, para que Sí, veas sí, la comienza en trayectoria, ¿no? Y 77, comienza en el qué año, bien, sí. sí, en realidad, para que veas un poco la manera de escribir y el tiempo, esa es una historia que la tenía ahí, que la dejaba y cada vez que me acordaba le ponía un párrafo. Los años hablan exactamente, cada capitulito expresa, fue escrito en el año en el año que dice allí. Entonces Ya. es una narración escrita en todos los años que están ahí, creo que termina en 2020. Y entonces él es eso, ¿no? Es eso, Sí, y ahí sí es la historia de una del declive de una persona de un sector medio alto, ¿no? Y que termina en una situación muy difícil, pero nueva también, ¿no? Donde descubre, cae en las drogas y vuelve a así levantarse, es, en fin. así es, Y así es. y creo que esa historia expresa bien más o menos también el recorrido general de diversos sectores sociales por los cuales transcurre la historia. Yo creo que quizás es interesante porque creo que habla de Lima,
sobre todo de Lima, más allá del pequeño, la pequeña historia en París, que un poco, es verdad, mi editor francés tuvo razón, que es un poco lo que se sale de todo el resto, pero creo que sí hay una mirada de Lima, hay una mirada además con cariño, ¿no? Diría como Sí, Sebastián que este año se cumple 100 años, es a pesar de todo lo que pueda hablar mal de Lima, es una ciudad con la que que nos ha hecho a uno, que me ha hecho a mí y que a la que sigo queriendo, ¿no? Y entonces sí. también es parte No, de no, eso, ¿no? O sea, una introducción, se nota ¿no? en las historias se nota en las historias ese cariño. Pues David, te quiero agradecer mucho por tu tiempo esta mañana. Felicitaciones por el libro. Felicitaciones a la editorial, por cierto, por haberlo publicado. E invito a nuestros amigos y amigas a que puedan comprarlo y leerlo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Solamente para terminar, David. Yo sé que está bueno, en toda la librería de Revuelta, que son Vallejo, el Vallejo, la que está en San Isidro, ¿no? Sí, 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 sí. Luego la de Heraldos en Barranco, En el Virrey Barranco. de Lima, sí, sé que en Virrey Miraflores no está, Comunitas, hay otras tantas librerías en las que Bueno, está. hay varias opciones, pero Sí, pueden sí, darse la vuelta por algunas de esas y adquirir el libro y yo creo que vale la pena y les va a gustar seguramente. David, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. ¿Ah? Felicitaciones de nuevo, un fuerte abrazo. David Roca ha muchas conversado gracias, con gracias nosotros, por es la autor. invitación. No, al contrario, a ti por tu tiempo. Ardientes Anhelos, Historias al Margen, David Roca Basagre ha conversado con nosotros esta mañana. Interesante el libro, se lo recomiendo.